Tú inicia. Y yo te sigo. Vas. El micrófono es tuyo. ¿Pero qué digo? Saludos, bienvenida. No sé qué es. Es para el jardín, ¿no? Ajá. Pues aquí es donde decimos, haces tu entrada como si fuera una sesión del jardín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso. Estamos empezando este proyecto que nació de una idea justo en nuestra boda. Y de ahí quisimos ampliarla para poder compartir a través de nuestras vivencias lo que hemos aprendido y cómo es que hemos resuelto y en otros momentos no resuelto algunas situaciones, y que el propósito del jardín al final, o en este punto, además de poder ser ese refugio para la gente y que en muchos momentos ha sido nuestro, también es poder ir tomando herramientas y aplicarlas. Entonces, bienvenidos. Y queríamos iniciar compartiéndoles, como menciona Alma, sobre todo esta línea que medianamente recordamos de cómo iniciamos o cómo fue el día en el que empezamos a salir. Cuando se acerca Alma y me dijo que tenías una propuesta y un problema, ¿no? Y un problema. Entonces ahora es lo que queremos hablar con ustedes. Un problema y darles una propuesta a partir de lo que hemos vivido, pues los enfoques mediante los cuales nos acercamos a estos problemas, esperando que esto les pueda ayudar y que ya sea a partir de nuestra experiencia pueda ser más fácil el atravesar alguna problemática que tengan, y así es como iniciamos. Sí. Dentro de lo que estuvimos viviendo en la boda, hubo diferentes situaciones que estuvimos manejando, pero algo en lo que tuvimos con mucha precisión fue en cómo sería el ritual dentro de la iglesia. ¿Qué iba a suceder? ¿A qué hora teníamos que llegar? ¿Con quién íbamos a entrar? ¿Cómo tenía que ser? Eso lo teníamos muy claro porque lo habíamos hablado incluso con el padre unos 5 días antes. Y sobre esta situación, nosotros ya teníamos un acuerdo de horario para poder llegar antes, el acuerdo con el padre para llegar antes de la boda y el inicio de la boda, que era a las 5 de la tarde. Y los planes se fueron moviendo desde el principio porque ni Dani ni yo llegamos en punto a la cita que teníamos previa, y cuando llegamos a la cita que teníamos con el padre no estaba, o sea, en el lugar en donde nos íbamos a ver no estaba. Yo vi a Dani, lo cual me dio mucha tranquilidad, pero no veía al padre, estábamos viendo el horario, como que ya era la hora en la que tendríamos que empezar con la preparación para poder iniciar y no había nadie, ¿no? Entonces Dani, muy asertivo, se metió a preguntar qué estaba sucediendo, como que de una u otra manera estábamos en contacto, y ahí fue donde nos dimos cuenta, o más bien nos enteramos, que el padre estaba enfermo. El padre que 5 días antes, más o menos, había platicado con nosotros, incluso como para tranquilizarnos y decirnos qué era lo esencial en la boda, como quitando un poco las imágenes de todo lo popular, y tienen que entrar de esta manera, o tienen que aventar, o los pétalos, todo, que si bien es algo muy bonito, él nos ayudó a decir, pues como que entender, o sea, si quieren que entren muchos, se va a alentar ese proceso, y a lo mejor ustedes quieren llegar rápido a la siguiente parte de la celebración. Entonces todo eso nos fue dando claridad, y sobre todo lo que fue más bonito de eso fue cuando nos dijo, lo importante es que estén ustedes, porque estando ustedes lo demás se puede solucionar. Dice, si falta el padrino de no sé qué, el padrino después dice, lo solucionamos.
Dice, incluso si faltan los padrinos que son los más importantes, alguien de la comunidad puedo designar yo para que funja como sus padrinos. Por lo cual, ante eso, de entrada, pues estábamos tranquilos. El problema es que, o más bien el primer problema, ante esta perfección que ya habíamos imaginado, fue que no estaba el padre que nos había dado esa plática. Y como dice Alma, yo pues dije, ok, él nos había dicho que no había problema, voy a hablar con él, con la otra persona que esté encargada. Afortunadamente, pues alguien más llevó a cabo la celebración. Obviamente se la encargó el padre a otro padre. Y hablando con él, pues simplemente fue, ¿cómo les explicaron? Ah, sí, así lo hacemos, no hay problema. Pero dentro de ese primer problema, que fue la ausencia del padre, había otro. Yo estaba en la esquina afuerita, como que ya solo esperando a que todo se acomodara para poder entrar con mi papá. Y Dani estaba ya al principio de la puerta para poder entrar. Y de pronto llega nuestra madrina de lazo, muy consternada, como con la cajita vacía de no encuentro el lazo. Y estaba súper triste. El otro padrino de lazo, que pues obviamente, dado que son de lazo, son personas que amamos con todo nuestro corazón, mi hermano, su tía, que estaban con nosotros desde el principio, fueron de los primeritos que se enteraron que iban a ser nuestros padrinos, estaban muy consternados, preocupados, asustados, y nosotros estábamos más preocupados porque ellos estaban preocupados que porque no estaba el lazo, porque aparte de que, como dice Dani, ya nos habían explicado que pues si no había anillos, si no había lazos, si no pasaba nada, que se podía resolver porque eso solamente era un signo, pero lo que significaba que era pues toda la parte del enlace matrimonial pues se iba a llevar a cabo estando el padre que oficia y nosotros, ¿no? Y bueno, en ese momento pues como que yo me di cuenta de todo lo que estaba pues moviéndose en los invitados, porque algunos invitados no tenían pues la información que Dani y yo teníamos. Dani fue a decirle al padre que no estaba el lazo y fueron reacciones muy curiosas. Algunos estaban molestos, otros estaban tristes, otros estaban haciendo así, no puede ser, que otros están muy tranquilos porque vieron que nosotros estábamos tranquilos. Y bueno, total que el lazo no apareció. Ya iba a ser la hora de entrar a la misa y empezó la celebración, ¿no? Y ahí, como dice Alma, pues nosotros, pues la plática que nos tranquilizó ya la habíamos tenido y los demás no. Y entonces empiezas a ver ciertos detalles, o empezamos a ver ciertos detalles dentro de nueva cuenta, esto que nosotros ya habíamos imaginado, pensado, casi coreografiado de manera perfecta, y vamos viendo de, este detalle que no queríamos sí está, ¿no? Como era la alfombra, por ejemplo, que iba a ser algo que le iba a estorbar a Alma con su vestido. Avanzamos y entonces yo avanzando con mi mamá al altar, mi mamá seguía consternada porque no estaba el lazo y casi en estado así como de shock se queda cuando llegamos al final. Y yo así como de, no, pues dame la bendición y ya luego te puedes sentar y, sí. O sea, como que todo el estrés que a lo mejor pudimos haber tenido nosotros, lo tuvieron todos los demás. Y la verdad es que teníamos razones para poder estresarnos y habían ocurrido cosas previas que no sabíamos porque pues Dani ya había estado como un día antes con su familia, yo con mis papás. Entonces sí habíamos tenido comunicación, pero no nos habíamos dicho todo lo que estaba ocurriendo. Entonces él en sus cosas y yo en las mías estábamos como muy apresurados con otras, pues como que ya acomodando todo, ¿no? Igual pues se junta todo. Los nervios de todos nuestros familiares, el que es un día que no se va, no puedes, como dice Dani, coreografiarlo para decir, bueno, después regresamos y otra vez lo vamos a hacer, ¿no? No va a suceder así. Entonces, es como que esos momentos en los que quisiera que todo estuviera perfecto, tener todo completamente controlado y acomodado. Y yo le decía a Dani, es justo una lección que para nosotros ya nos estábamos muriendo de risa. O sea, ya
ya estábamos como fluyendo con la situación, porque no teníamos otra opción más que o nos enojábamos o hacíamos un drama o aceptábamos que posiblemente era justo eso lo que también teníamos que comprender, porque nada estaba ocurriendo que pudiera romper lo que realmente era importante en ese momento. Nada de las circunstancias, ni que no fuera el padre, ni que no fuera la forma, ni que no estuviera el lazo. O sea, al final, aunque parecieran cosas que son tan indispensables, no podían ser más importantes que lo que realmente estábamos celebrando y era primordial e indispensable en ese momento. Y creo que esa fue una de las lecciones más grandes, porque de pronto hay circunstancias que nos mueven que son realmente importantes. O sea, no es como cualquier situación que sucede en la vida y ya. Se puede leer incluso como si fuera una situación que sí puede mover las cosas de tal manera que pierdas el piso, que pierdas tu inteligencia emocional, ¿no? Y tampoco es que nosotros lo tengamos súper manejado, pero sí creo que para mí verlo a él tranquilo y también yendo a resolver y saber que estábamos de alguna manera en comunicación, pues nos daba la seguridad de que yo estaba en contacto con él y él también estaba como que resolviendo lo que pues en ese momento se podía resolver, y de ahí en fuera pues nada, casándonos. Ya, Casual. O sea, sí es como esta forma como de tratar de salir de la perfección o de todo el adorno que a veces le ponemos a muchas cosas y enfocarnos en lo esencial. Que a lo mejor sí había cosas que no queríamos que estaban presentes, o había cosas que queríamos y que a lo mejor no salieron como queríamos, pero lo esencial que era estar ahí, que era que estuviéramos los dos llevando a cabo la celebración, eso no iba a cambiar, y eso no, y todos esos elementos pues no detuvieron que se realizara la boda. Y muchas veces nos llegamos a enfrentar a ese tipo de situaciones, ¿no? También nos comentaba un muy buen amigo días antes, ¿no? A lo mejor hay veces que dices, ay, es que tengo hambre y se me antojó un sándwich de aquí de la esquina, y de repente alguien llega y te da un club sándwich de un restaurante y dices, ay, no, pero este no es el que quería. Pero a lo mejor lo esencial es que tenías hambre y que pensaron en ti y que te llevaron eso, y se está atendiendo lo principal que se necesita en ese momento. Y por el afán de querer todo perfecto a partir de a veces de nuestro ego, de lo que queremos pretender, no nos dejamos disfrutar incluso de esas perfecciones, o no nos permitimos habitar el error que va a hacer que algunas cosas dentro de su imperfección sean únicas. Como que yo tenía la idea de esto va a ser súper emotivo. Yo no sé, creo que lloré más en el proceso que lo que lloré en la misa. Sí lloré en la misa, pero todo el proceso, cada vez que me decían quiénes son tus padrinos, cuando fuimos a las pláticas, cuando pensábamos cómo iba a ser, ¿no? Yo lloraba. Me daba mucha emoción. Y ese día yo me reí más de lo que me reí en todo lo que acomodamos. Y ni siquiera era que nos burláramos. Era todo tan, no sé, como que, o sea, ocurrían cosas tan fuera de lo que habíamos programado que fue muy loco. Pero lo recordamos y es muy curioso porque a veces queremos tener todo tan organizado, tan controlado y tener todo tan específico y tan claro que en ocasiones no es tan importante qué va a suceder, no sé, como que unos metros más allá de donde estás, ¿no? Y hay que tener como esta asertividad para saber en qué momento tienes que poner tu enfoque, como tu ojito cuando hay muchos objetos, y en qué punto te tienes que enfocar en qué momento. Y creo que hay cosas que no tengo claras, como por ejemplo la música. No tengo muy claro cómo fue sucediendo dentro de la boda, pero dicen que estuvo muy bonito. Algunos la escucharon mejor que yo. Pero sí recuerdo perfecto que Dani y yo nos estábamos riendo cuando mi papá me habló, cuando mi mamá me dio la bendición, ¿no? Que son
otro tipo de detalles que también hacen que el momento se pueda llenar no solo de emotividad, de alegría y de una historia que de hecho contamos ahora y nuestra familia, nuestros amigos nos dicen, ¿no era el padre? ¿No era así? Ay, pero estuvo bien bonito, pero estuvo increíble. Claro que pues era la experiencia que solo Dani y yo sabíamos cómo se había planeado y que al final estábamos fluyendo con que no estaba siendo así, pero tal cual me lo decía mi tía cuando llegó y supo que no había lazo. Me decía, todo es perfecto y todo está bien, ¿no? Y yo decía, sí, tienes razón, ¿no? Tienes razón. Qué sabiduría. Y no era tanto con la idea de que todo a fuerza está bien hecho, no sé, como que en esta idea egoica de, bueno, hay que calmarnos y hay que hacer como que no pasó nada. No, sí pasó. Después pudimos resolver algunas cosas, por ejemplo, el lazo, ¿no? Sí apareció. Finalmente, después de que regresamos de la luna de miel, ya se encontró, nos lo dieron, muy bonito, lo recibimos con mucho amor, como tratando igual de calmar esto que todavía surgió alrededor de eso. Y de hecho, incluso hace unas horas fuimos de nueva cuenta para que nos permitieran bendecirlo, participar en una celebración normal con todos los demás y que lo bendijeran y que nos lo pusieran. Entonces fue como un momento que, aunque lo hubiéramos visto impersonal, o bueno, no impersonal, sino que lo hubiéramos visto no perfecto, fue en la ceremonia en ese momento, el día de hoy que lo hicimos fue algo tan personal, fue algo tan cercano a nuestros padrinos, que fue bonito y que fue algo que a lo mejor nadie más va a hacer, ¿no? Es algo que es muy nuestro. La idea de esto que te estamos compartiendo es que podamos empezar todos a practicar nuestra fluir y poder conectar con las cosas conforme se van presentando y asumiendo que eso es lo que hay y con lo que hay, seguir tan enfocado en el propósito que nada te pueda mover de eso, porque si eso es la raíz por lo que estás ahí, no hay forma de que no ocurra. Y es una manera de poder compartir, no que lo hicimos bien, no teníamos de otra más que hacerlo y teníamos la información adecuada, pero también teníamos como esta certeza de por qué estábamos ahí, de que no iba a ocurrir nada que pudiera detener eso. Y solo es ir compartiendo y poder crear una forma distinta de mirar algunas cosas que se salen de la perfección. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Ese fue ese pequeño problema que vimos y es esa la propuesta. La de propuestas. Que fluyan, que lo disfruten. Y nos seguimos viendo en los otros medios de Jardín Emuna. Y con más capítulos. Con más capítulos de este nuevo proyecto. Díganos si les gusta. Bye.